Lo que pasa en esta historia te dejará en shock, porque nadie espera que un hijo sea capaz de levantarle la mano a la mujer que le dio la vida. Pero eso fue exactamente lo que pasó. Y lo más impactante no fue la violencia, sino quién apareció para detenerla. Una madre de 80 años, cansada, rota por dentro, sin voz ni fuerza. Y justo cuando parecía que todo estaba perdido, Dios envió a un ángel que no hablaba, pero que lo dijo todo con los ojos. ¿Crees que un animal puede sentir más compasión que un ser humano? ¿Te atreves a ver esta historia hasta el final, aunque te duela? Entonces quédate, porque esta historia no solo te conmoverá, te hará cuestionarlo todo. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una de esas tardes en que el sol cae justo encima del patio, calentando las piedras gastadas e iluminando cada rincón con una luz tan clara que hasta el polvo parece bailar en el aire. El canto lejano de un gallo se mezclaba con el zumbido de las moscas, y en la calle, camino de la Esperanza, en el pequeño pueblo de San Rosario del Valle, la señora Elena Valverde regaba en silencio sus macetas de albahaca y bugambilias, como lo hacía todos los días a la misma hora. Tenía el cabello completamente blanco, recogido en un moño bajo con una liga vieja que ya no apretaba. Su rostro, lleno de arrugas profundas, parecía esculpido por los años, y cada línea contaba una historia. Sus manos temblaban levemente, no solo por la edad, sino por algo más, algo que no se veía pero que se sentía. Sus ojos, de un café claro que alguna vez brilló como el caramelo, ahora estaban apagados, como si alguien hubiera cerrado la cortina desde adentro. Vestía una bata floreada que le llegaba a los tobillos y unas sandalias viejas con la suela rota. Caminaba despacio, arrastrando ligeramente los pies sobre el piso de tierra. Aunque su cuerpo aún tenía fuerza para moverse, su alma, esa ya estaba cansada. La casa donde vivía era de esas construcciones antiguas de adobe, con paredes gruesas, una puerta de madera hinchada por la humedad y unas ventanas que siempre estaban cerradas con cortinas pesadas. Desde afuera parecía una casa cualquiera de una abuelita, pero por dentro había una tristeza que se respiraba en cada rincón. En el comedor, el mantel de plástico estaba manchado de aceite. En el estante, las fotografías familiares estaban cubiertas de polvo. Y sobre la estufa, una olla de frijoles hervía a fuego muy bajo, como si no tuviera prisa. Era un hogar, sí, pero sin alegría. Desde el fondo de la casa se escuchó una puerta cerrarse con fuerza. Elena dio un pequeño brinco. El sonido la sacó de su momento de calma y la devolvió a esa realidad silenciosa que la atormentaba. «¿Ya serviste la comida?», gritó una voz grave desde adentro. Elena dejó la manguera con cuidado, se limpió las manos en el delantal y entró con pasos pequeños. Ahí estaba Mateo, su único hijo. Tenía 45 años, de complexión robusta, piel morena curtida por el sol, cabello negro corto y barba desalineada. Usaba siempre la misma camisa de mezclilla, abierta del cuello, y un pantalón viejo con manchas de pintura. Su mirada era dura, seca, sus ojos eran como piedras, no se movían mucho, no mostraban emoción. Apenas la vio, frunció el ceño. «Te hablé, mamá. ¿No escuchas o ya te haces la sorda también?» «Perdón, hijo, estaba en el patio», respondió ella con voz bajita, mirando al suelo. Mateo resopló, se sentó a la mesa y empezó a golpear con los dedos el borde del plato vacío. «Siempre igual contigo. Todo lo tengo que hacer yo. ¿No ves que vengo cansado?» «Claro, hijo. Ahorita te sirvo», dijo mientras tomaba un cucharón y servía los frijoles humeantes en su plato. Ella no dijo nada más. Se quedó de pie, observándolo comer. No porque quisiera compañía, sino porque sabía que si se sentaba sin su permiso, habría problemas. Y no quería que se repitiera lo de la semana pasada, cuando Mateo, molesto porque el arroz tenía grumos, aventó el plato al suelo. Aún había rastros de la mancha en la pared. «¿Y las tortillas?»,
Ya las traigo, respondió rápidamente, caminando con prisa hacia la cocina. Mientras buscaba entre los trapos el comal con las tortillas envueltas, su mente se fue por un instante a otra época, cuando Mateo era pequeño y corría descalzo por ese mismo patio, riéndose a carcajadas, pidiendo que le hiciera tamales de dulce. Él antes era dulce, antes. Regresó al comedor y puso las tortillas sobre la mesa. Mateo no la miró. Comía en silencio, de forma brusca. Cuando terminó, empujó el plato hacia ella con desdén. «Lava eso. Me voy al taller», dijo secamente, levantándose. Elena asintió sin responder. Caminó hacia el fregadero y al quedarse sola, respiró profundo, como si por fin pudiera soltar el aire que había estado aguantando todo ese rato. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. Ya estaba acostumbrada a tragarse el llanto. Se sentó un momento en una silla del patio, bajo la sombra de una bugambilia floreada. Cerró los ojos y, como cada día, murmuró con los labios cerrados: «Señor, dame fuerza, solo un día más. Tú sabes que no quiero molestar a nadie, pero ya no me quedan muchas ganas». Su voz temblaba, pero sus palabras salían con fe, aunque nadie la viera, aunque nadie la escuchara, aunque su hijo ya no la abrazara como antes. Ella creía que Dios sí la escuchaba, aunque fuera bajito, y justo cuando abrió los ojos, vio algo que le llamó la atención al fondo del terreno, algo entre los árboles secos junto a la cerca, algo marrón, con ojos grandes y profundos que la observaban. Pero eso lo contaré después, porque en esa casa donde los gritos habían apagado todas las risas, algo o alguien estaba por llegar. Y no necesitaría palabras para hablarle al corazón de Elena. Era jueves, y el calor caía pesado sobre las paredes de adobe, como si el sol no quisiera irse nunca. El reloj viejo del comedor marcaba las 3:20. Afuera ni una hoja se movía. El pueblo entero parecía detenido en el tiempo, y dentro de la casa de la señora Elena, el aire se sentía aún más espeso, como si las paredes respiraran tristeza. Mateo acababa de llegar del taller de carpintería, tiró las llaves sobre la mesa y se quitó los zapatos como si le estorbaran. Caminaba con pasos pesados, arrastrando el enojo que traía desde quién sabe dónde. Su camisa azul de mezclilla estaba empapada de sudor y el ceño fruncido no le desaparecía ni aunque estuviera en silencio. Llevaba días así, o mejor dicho, años, pero esos días algo en él se estaba volviendo más oscuro. Elena, desde la cocina, escuchó la puerta cerrarse con fuerza. Se secó las manos en su delantal y apresuró el paso. Tenía listos los nopales con huevo y un poco de arroz blanco. Había calentado tortillas en el comal y puesto una jarra de agua fresca sobre la mesa. «Hijo, ya está la comida», dijo con suavidad, apenas asomando la cabeza. Mateo no respondió. Se sentó con el cuerpo tirado hacia atrás y los brazos cruzados. «¿Otra vez nopales?», soltó con fastidio. «¿No tienes otra cosa o qué?». Elena bajó la mirada. «Es lo que había en la alacena, hijo. Mañana que me depositen la pensión puedo ir al mercado». «Ya te di dinero», gritó de pronto, golpeando la mesa con el puño. La jarra tembló. Elena también. Sí, me diste, pero tuve que comprar tus medicinas y pagar la luz, Mateo». El silencio se volvió una amenaza. Elena caminó con pasos pequeños y puso el plato frente a él. Las manos le temblaban tanto que casi derrama el agua. Mateo la miró con los ojos encendidos. «Siempre tienes una excusa, ¿verdad? Si no fuera por mí, ni techo tendrías, vieja ingrata». Ella se quedó ahí, parada, con el plato en la mano y los ojos clavados en el suelo. Era como si las palabras la atravesaran por dentro, pero no hacían sangrar por fuera. Ya estaba acostumbrada, ya había aprendido a no responder, porque responder era peor. «Ya siéntate, mujer», dijo él al final, mientras metía el tenedor en el arroz con desgano. Elena se sentó en la silla del otro lado de la mesa. Sus pies no alcanzaban bien el suelo, así que se balanceaban levemente. Apretó las manos entre las piernas, como una niña regañada,
y mientras él comía, ella intentó sonreír, como si eso pudiera calmarlo. Hoy vi un caballo, Mateo, en la cerca del fondo. Era bonito, cafecito, con una manchita en la frente. Me miraba como si entendiera. Mateo levantó la vista, masticando con fuerza. ¿Y a mí qué me importa un caballo? Ni que comiéramos de mirarlo. No, no, solo quería contarte. Me hizo sentir acompañada. Eso es todo, respondió ella bajito. ¿Acompañada?, rió con ironía. Mejor ponte a barrer el patio, que está hecho un asco. Y deja de hablar con animales, pareces loca. Elena asintió. No iba a discutir. Se levantó con lentitud y comenzó a recoger la mesa. Pero cuando llevó los platos a la tarja, sin querer tropezó con una silla. La jarra se resbaló y se hizo trizas en el piso. El estallido del vidrio se sintió como una bomba. Mateo se levantó de golpe. Siempre igual contigo, no puedes hacer nada bien. Elena intentó agacharse a recoger los pedazos, pero Mateo ya estaba junto a ella. Le arrancó el trapo de las manos y lo tiró al suelo. «Estorbas más de lo que ayudas», gritó con fuerza, y entonces levantó la mano. Fue solo un segundo, una sombra que cruzó el aire. No fue un golpe fuerte, pero sí lo suficiente para hacerla tambalear. Elena se llevó la mano a la mejilla. No lloró, no gritó, solo lo miró, como una madre mira a su hijo cuando no lo reconoce. Mateo se quedó quieto, como si él mismo no supiera lo que acababa de hacer. Su respiración era agitada, sus puños seguían cerrados. «Me haces enojar, tú me haces ser así», murmuró, como si buscara justificarse. Ella no dijo nada. Se inclinó, recogió el trapo del suelo y empezó a limpiar el agua con calma. Sus rodillas crujían al agacharse, pero no se quejaba. «Perdón, hijo, no fue mi intención», dijo mientras apilaba los vidrios rotos. Mateo salió de la casa sin decir más. Dio un portazo tan fuerte que la pared tembló. Elena se quedó de rodillas en el piso, con las manos mojadas, el corazón apretado y una sensación de vacío que dolía más que el golpe. Ese día no volvió a rezar. Solo se quedó en la mecedora del patio mirando al horizonte, y entonces lo vio de nuevo. Ahí estaba, el caballo, quieto, a lo lejos, con su cabeza levantada y esos ojos profundos que la miraban sin juzgarla, como si supiera, como si ya lo hubiera visto todo. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena se permitió llorar. Lloró bajito, cubriéndose el rostro con las manos arrugadas, mientras el sol caía lento detrás de las montañas, y el silencio la abrazaba como un viejo amigo. Pero ese animal, ese ángel sin alas, seguía ahí, mirándola, sin moverse, como si estuviera esperando. Era sábado por la mañana y el canto de los pájaros llenaba el cielo de San Rosario del Valle, pero en la casa de la calle Camino de la Esperanza, el aire parecía más espeso, como si el sol se negara a entrar por las ventanas. Las cortinas seguían cerradas, como todos los días, y el único sonido que se escuchaba dentro de la casa era el leve crujir de una mecedora. Doña Elena estaba sentada en ella, con un rosario entre los dedos y la mirada clavada en la nada. A su lado, un jarro de barro con café tibio y sin azúcar. No se había peinado aún, y sus cabellos blancos escapaban en mechones rebeldes del moño que apenas se sostenía. Tenía una manta sobre las piernas y los pies metidos en unos guaraches desgastados. El golpe en la mejilla del día anterior había dejado una sombra morada que intentó cubrir con un poco de pomada, pero aún se notaba. Afuera el pueblo seguía su ritmo. Los vecinos barrían el frente de sus casas, los niños jugaban en la calle y la señora Chayo ya estaba vendiendo sus tamales en la esquina. Nadie preguntaba por Elena. Nadie tocaba su puerta, porque nadie sabía, y es que el dolor de ella no hacía ruido, no era de esos que se gritan, era de los que se esconden detrás de una sonrisa amable, de los que se callan para no incomodar, de los que se aprietan en el pecho hasta que uno ya ni recuerda cómo se sentía vivir sin miedo. Ese día, Mateo había salido desde temprano.
No dijo a dónde, solo tomó sus llaves, su gorra y se fue sin mirar atrás. Y para Elena, eso era un respiro, un pequeño regalo de Dios, unas horas sin gritos, sin insultos, sin mirar al suelo por obligación. Aprovechó para lavar su ropa a mano. Sacó la tina de plástico al patio y llenó con agua del tambo. Se arrodilló, aunque las rodillas ya no le respondían como antes. Lavó con cuidado su bata, sus calcetas y también una camisa de Mateo que tenía una mancha vieja de grasa. Aún después de todo, ella seguía cuidando de él. No porque no supiera lo que hacía, sino porque el amor de madre no se apaga así nada más. Mientras tallaba, el jabón se escurría entre sus dedos arrugados y el olor a lavanda llenaba el aire. Cerró los ojos un momento como si quisiera detener el tiempo y respiró profundo. «Gracias, Señor, por este ratito de paz», murmuró con voz queda. Al levantar la vista lo volvió a ver. Allí estaba, al otro lado de la cerca, el mismo caballo de ojos grandes, de pelaje marrón claro, con una manchita blanca en la frente y un andar sereno. No hacía ruido, no se movía mucho, solo la observaba, siempre la observaba. Elena dejó la ropa en la tina y se acercó a la cerca con pasos lentos, secándose las manos en su delantal. «Hola, mi niño», le dijo con una sonrisa tímida. «¿Volviste?» El caballo parpadeó despacio. No retrocedió. Tampoco relinchó. Solo la miró. «Eres el único que me escucha, ¿sabías?», le susurró mientras se acercaba más. «Aquí, en esta casa, nadie habla. Solo se grita, solo se manda, solo se calla». Metió la mano entre las tablas de la cerca y lo acarició con ternura. El animal cerró los ojos, como si esa caricia fuera un alivio para ambos. Ella sintió cómo su alma se acomodaba poquito, como si por fin, después de tantos días, algo dentro de ella se aflojara. «Me gustaría darte un nombre», dijo mientras le acariciaba el cuello, «pero no sé si ya tienes. Aunque yo te llamaría Luz, porque eso es lo que traes cuando te veo. Luz». El caballo alzó un poco la cabeza, y por un instante, Elena juró que le estaba sonriendo. Volvió a casa con un pedazo de pan seco y regresó a ofrecérselo. Luz lo comió con calma, sin apuro, como si supiera que tenía que quedarse un rato más. Al terminar, Elena se sentó en una piedra cercana, en silencio. Pero no ese silencio que pesa, no, era otro. Un silencio lleno de compañía, como el de una vieja amistad que no necesita palabras para entenderse. Y allí, bajo el sol de media mañana, la señora de 80 años que vivía en una prisión sin barrotes, sintió por primera vez en mucho tiempo que alguien la veía, no por lo que hacía, no por lo que debía, sino por lo que era. Ya entrada la tarde, cuando Luz se fue caminando despacito entre los árboles, Elena volvió a entrar a la casa, pero algo había cambiado. Se notaba en su andar, en su mirada, en cómo volvió a sentarse en la mecedora. El silencio seguía ahí, pero ya no estaba sola. Esa noche, mientras acomodaba las cobijas en su cama, escuchó la puerta principal abrirse. Mateo había regresado. Se escuchaban sus pasos pesados, el rechinar de sus botas, la manera en que tiraba las llaves sobre la mesa. Pero esta vez, Elena no sintió el mismo miedo. Aún tenía miedo, sí, pero también tenía algo nuevo, algo que no sabía cómo explicar, como si el simple hecho de ser vista por Luz le hubiera recordado que ella existía, que merecía ser tratada con dignidad, que no todo estaba perdido, y sin saber muy bien por qué, esa noche, antes de dormir, volvió a rezar, pero ya no pidió aguantar, no pidió silencio. Esta vez pidió lo que hacía muchos años no se atrevía a pedir. «Dame una salida, Dios mío, una luz, un camino, no por mí, por ese hijo que ya no sabe quién es, por ese corazón que se le endureció, y si no puede cambiar, pues mándame fuerza para yo poder hacerlo». Y mientras sus labios pronunciaban esa oración, allá afuera, entre las sombras del camino, Luz miraba la casa de lejos, quieto, silencioso, como un guardián invisible, como si ya supiera que pronto, muy pronto,
Tendría que hacer algo más que solo mirar. Era domingo al amanecer, y el cielo sobre San Rosario del Valle se pintaba de tonos naranja y rosa, como si Dios estuviera acariciando la tierra con pinceladas de esperanza. El aire olía a pan recién hecho y tierra mojada. Las campanas de la iglesia repicaban a lo lejos, llamando a misa de 7, pero en la casa de la calle Camino de la Esperanza nadie se alistaba para salir. Doña Elena se había despertado antes de que el gallo cantara. El dolor en las rodillas no la dejaba dormir más de 3 horas seguidas, y la punzada constante en la cintura era ya parte de su rutina. Pero ese día, algo dentro de ella la empujó a levantarse con una intención distinta. Caminó descalza hasta el altar pequeño que tenía junto a su ropero, una mesita vieja cubierta con un mantel blanco bordado a mano, una vela de cera casi acabada, un rosario de madera gastado por los años y una imagen de la Virgen de Guadalupe que había sido de su madre. Encendió la vela con cuidado, protegiéndola del viento que entraba por la rendija de la ventana. La llama titilaba con debilidad, pero no se apagaba. «Buenos días, Virgencita», susurró Elena, con voz baja pero firme. «Aquí estoy otra vez, contigo, como cada día». Se arrodilló despacio, apoyando las manos en la silla para no perder el equilibrio. Le costaba trabajo, pero no le importaba. Para ella, hablar con Dios era lo único que le devolvía un poco de fuerza. Era como si su alma cansada se recargara con cada palabra murmurada. «Tú sabes lo que vivo aquí, madre mía. Tú lo ves todo. Yo no me quejo, solo te pido que me sostengas. No por mí, sino por ese hijo que ya no se acuerda de que una vez me abrazaba cuando tenía miedo. Yo sé que aún hay bondad en su corazón, solo que está enterrada bajo tanto dolor». Mientras rezaba, sus lágrimas caían sin ruido. No eran lágrimas de desesperación, eran de fe, de esas que solo derrama quien todavía cree, aun cuando no tiene ninguna razón lógica para hacerlo. Afuera, la mañana avanzaba y los primeros rayos del sol comenzaban a colarse entre las cortinas. Elena se levantó con dificultad, besó el rosario y apagó la vela con los dedos húmedos. Luego se dirigió a la cocina, donde calentó agua para prepararse un té de manzanilla. Mientras esperaba que hirviera, sacó una libreta vieja que guardaba en un cajón. Era su diario. No tenía candado ni secretos, solo pensamientos sueltos, frases que le salían del alma. Esa mañana escribió: «Hoy desperté con el corazón adolorido, pero no vacío. Siento que algo va a pasar. No sé qué es, pero lo presiento». Luz me miró como si me hablara. ¿Será que los animales sienten más que las personas? Quizá Dios lo envió, no lo sé, pero me hace sentir menos sola. Gracias, Señor, por ese caballo que no habla, pero me escucha. Terminó de escribir y suspiró profundo. Luego abrió la ventana de la cocina, algo que casi nunca hacía. El viento fresco entró de golpe, levantando las cortinas y llenando la casa con un aroma a campo y libertad. Por un segundo, todo pareció diferente. A lo lejos, lo vio. Luz estaba ahí, otra vez, junto a la cerca, esperando como si supiera que era la hora. Elena sonrió, tomó una manzana vieja del frutero y salió al patio con pasos lentos pero decididos. «Aquí estás, mi niño bonito», le dijo, extendiendo la mano con la manzana. Luz se acercó con suavidad, tomó la fruta con delicadeza y la masticó despacio, sin apartar la mirada de ella. Sus ojos seguían siendo los mismos, tranquilos, sabios, profundos, como si vieran más allá de la carne, como si vieran directamente el alma. «¿Tú también crees en Dios?», le preguntó Elena con ternura. «Porque yo creo que tú no llegaste por casualidad. Tú vienes de parte suya. No me digas que no. Yo siento que cuando te miro, mi corazón se acomoda». Se quedó un rato ahí, hablándole en voz baja, como si conversara con un viejo amigo. Y mientras acariciaba el cuello de Luz, sintió que por fin, después de tantos años, no tenía que cargar sola su cruz. Fue entonces cuando escuchó la voz seca de Mateo detrás de ella. «¿Ahora hablas con animales?». Elena
Se giró lentamente. Mateo estaba en la puerta del patio, con una taza de café en la mano y la ceja arqueada. «No es que hable, hijo, es que él me escucha». Mateo rió con burla. «Estás perdiendo la cabeza, mamá. ¿No te das cuenta?». Elena no respondió, solo lo miró, por primera vez, sin bajar la vista. «Estoy perdiendo muchas cosas, Mateo, pero la cabeza no. Esa la tengo bien puesta. Lo que pasa es que a veces los que no escuchan creen que los demás están locos». Mateo la observó en silencio, sorprendido. No estaba acostumbrado a que su madre le hablara así, pero tampoco gritó, tampoco avanzó. Solo se quedó ahí, un poco confundido, como si no supiera qué hacer con esa mujer que de pronto tenía voz. Elena volvió a mirar a Luz, que no se había movido. «Dios no me ha soltado», dijo ella en voz baja, casi como una oración. «Yo pensé que estaba sola, pero no. Él me mandó un ángel. No tiene alas, ni habla, pero me mira con amor. Y eso, hijo, eso ya es un milagro». Mateo bufó y volvió a entrar a la casa, pero en sus ojos había algo distinto. Una sombra, sí, pero también una duda, como si por un segundo se hubiera visto a sí mismo desde fuera. Esa noche, Elena encendió otra vez su vela, y mientras la flama bailaba tranquila, agradeció, porque en medio del dolor aún quedaba algo encendido dentro de ella. Fe, una llama pequeña, pero viva. Era lunes, y el sol caía justo encima del tejado de lámina, haciendo crujir las paredes de la casa como si estuvieran a punto de hablar. El calor se metía por todas partes, por las rendijas, por debajo de la puerta, por los vidrios empañados de las ventanas. En el pueblo, la mayoría buscaba sombra, pero en el patio trasero de la casa de Camino de la Esperanza, una mujer de 80 años se inclinaba con cuidado para barrer las hojas secas que el viento había dejado regadas durante la madrugada. Elena usaba una escoba vieja, hecha con ramas de palma amarradas con alambre. Iba despacito, paso por paso, como si cada movimiento le costara un pedacito de vida, pero no se quejaba, nunca se quejaba. Aunque su espalda crujiera, aunque el sudor le escurriera por la nuca y el sol le picara los hombros, vestía su bata floreada de siempre, la que ya tenía parches cosidos a mano. Y como siempre, lo hacía sola. Mateo había salido temprano sin decir a dónde. Solo dejó su taza sucia en la mesa, sus zapatos tirados y su ausencia colgada en el aire. Pero esa soledad ya no pesaba como antes. Desde hace días algo había cambiado. Desde que apareció aquel ser marrón, silencioso, que no decía una sola palabra, pero cuyos ojos hablaban más que cualquier humano. Ese caballo, ese que ella llamó Luz, se había convertido en su consuelo, en su confidente, en su refugio, y justo cuando barrió la última esquina del patio, lo volvió a ver. Estaba ahí, al otro lado de la cerca, como si supiera la hora exacta en que ella salía. Sus ojos brillaban bajo el sol, y su respiración tranquila hacía que las ramas se movieran apenas con el viento. «Buenos días, mi niño bonito», dijo Elena con una sonrisa que no necesitaba esfuerzo. «Llegaste justito como siempre, ¿eh?». Se acercó a la cerca con pasos cortitos y apoyó sus manos delgadas sobre una tabla floja. Luz alzó ligeramente el cuello, como saludándola. «Hoy tengo un panecito guardado, pero solo si me prometes que seguirás viniendo todos los días». Bromeó. Volvió a la cocina, tomó el pan envuelto en una servilleta bordada y regresó. Luz lo comió despacio, sin dejar de mirarla, y en esa mirada, Elena sentía una paz que hacía años no encontraba. Era como si alguien por fin la viera, de verdad. No como la señora que estorba, ni como la madre que envejeció, sino como un ser humano con alma, con historia, con ternura. «¿Sabes una cosa?», le dijo mientras lo acariciaba. «A veces me pregunto si tú de verdad eres un caballo, porque hay gente que me mira todos los días y nunca me ve como tú». El viento sopló suave. Las hojas de bugambilia se desprendieron en silencio y flotaron entre ambas criaturas. Elena cerró los ojos y sintió como algo dentro de su pecho se acomodaba.
como si ese momento, sencillo y sagrado, fuera un regalo directo del cielo. Y entonces pasó algo, un sonido, un crujido, algo entre los árboles. Elena giró la cabeza, confundida. Luz también alzó las orejas. Del monte, detrás de los matorrales, apareció un perro callejero, flaco, con costillas marcadas y mirada hambrienta. Avanzaba despacio, gruñendo bajito. Tenía los ojos clavados en Elena. Ella dio un paso atrás, con el corazón acelerado. No porque el animal fuera muy grande, sino porque no sabía qué hacer si se lanzaba. Estaba sola. No podía correr, no podía gritar. «Tranquilo», susurró con miedo, levantando una mano temblorosa. Pero el perro seguía avanzando. Gruñía más fuerte, mostraba los dientes. La tensión en el ambiente era como una cuerda a punto de romperse. Y fue ahí, en ese instante exacto, cuando sucedió lo impensable. Luz relinchó con fuerza, un relincho que no era de miedo, sino de autoridad, de advertencia. Cruzó la cerca como si no existiera, de un salto ágil e imponente, y se interpuso entre Elena y el perro. El caballo bajó la cabeza, golpeó el suelo con las patas delanteras y bufó con fuerza. El perro se detuvo. Dio unos pasos hacia atrás. Luz avanzó dos más, firme, protector, con los ojos encendidos. El perro, temblando, giró sobre sus patas y salió corriendo hacia el monte. Todo quedó en silencio otra vez. Elena no podía creerlo. Se había quedado inmóvil, con las manos temblando, y ahí estaba Luz, frente a ella, como un ángel guardián, respirando agitado, con el pecho inflado, como diciendo: «Nadie te va a hacer daño mientras yo esté aquí». Ella se acercó, con lágrimas en los ojos, y apoyó la frente en el lomo del animal. «Gracias», susurró con la voz quebrada. «Gracias, mi niño. Eres mi milagro, mi bendición, mi respuesta». Luz no se movió, solo parpadeó despacio, y en ese instante, Elena supo, sin la menor duda, que ese ser no había llegado por azar, que Dios lo había mandado. Porque cuando uno ya no tiene voz para pedir ayuda, el cielo escucha de otras formas y a veces responde con ojos que ven el alma. Desde ese día, Elena no volvió a sentirse desprotegida, porque sabía que aunque nadie más lo viera, ella tenía a su lado un ángel que no necesitaba palabras, un ángel que la defendía con el corazón. Era martes, y el cielo amaneció cubierto por una capa ligera de nubes blancas que dejaban pasar la luz suave del sol. El clima estaba templado, como si la tierra hubiera decidido tomar un respiro. Las gallinas caminaban por el patio, picoteando entre las hojas, y el canto de los pájaros le daba ritmo a la mañana. En el aire flotaba un olor a leña mojada y a maíz tostado. Pero en la casa de Camino de la Esperanza, lo que llenaba el ambiente era algo más sutil, algo que no se podía ver, pero que se sentía en los huesos: paz. Doña Elena despertó temprano como siempre, pero esa mañana no sintió el mismo peso al levantarse. Sus piernas dolían, sí, su espalda crujía al enderezarse, como de costumbre, pero su corazón estaba distinto. Había algo dentro de ella que no sabía cómo explicar, pero que le hacía sonreír incluso antes de lavarse la cara. Luz, el caballo que llegó sin aviso, que nunca dijo palabra, pero que lo dijo todo con los ojos. Desde aquel día en que la protegió del perro, Elena ya no lo veía como un visitante. Era su compañía, su esperanza, su consuelo y poco a poco, su fuerza. Se alistó con calma, peinó su cabello blanco en una trenza floja y se puso su rebozo favorito, uno color bugambilia, que usaba solo en ocasiones especiales. No era que ese martes tuviera algo planeado, pero sentía que su corazón quería vestirse de fiesta. Salió al patio, con una manzana en una mano y su bastón en la otra. Dio sus pasitos lentos hasta llegar a la cerca, y allí estaba él, firme, sereno, con las orejas atentas y esa mirada profunda que parecía entenderlo todo. «Buenos días, Luz», dijo ella sonriendo. «Te conté que de joven yo cantaba en la iglesia. Bueno, no era muy afinada,
pero cantaba con el alma. A lo mejor un día te cantó una. El caballo acercó el hocico a su mano, tomó la manzana con cuidado y la masticó despacito. Elena apoyó los codos sobre la cerca y lo miró largo rato. Nunca creí que un animal pudiera hacerme sentir tan viva. Es como si tú me recordaras quién era antes de todo esto, antes del silencio, antes de la soledad. Suspiró, no con tristeza, sino con alivio, como quien suelta una piedra que llevaba cargando por mucho tiempo. Sabes, hoy amanecí pensando en Mateo, en cómo era de niño. Siempre tenía la cara sucia y las rodillas raspadas. Se subía a los árboles, robaba mangos de la casa de don Pascual y me traía flores arrancadas del campo. Me decía, toma mamá, son gratis, como tú. Yo me reía, porque él siempre decía cosas así, tan llenas de inocencia. Bajó la cabeza y cerró los ojos. ¿Dónde se fue ese niño, Luz? ¿Cuándo se convirtió en este hombre amargado que me habla con desprecio? ¿Fui yo? ¿Fue la vida? No lo sé, pero algo me dice que tú lo estás viendo, que tú lo estás despertando poquito a poquito, así como lo haces conmigo. De pronto, Luz empujó suavemente la cerca con el hocico. Elena entendió el gesto y le acarició la frente con sus dedos delgados, temblorosos pero firmes. En ese contacto no había miedo ni duda, había una confianza pura, como la de un hijo que se recuesta en el regazo de su madre. Dicen que los animales no hablan, murmuró, pero tú me has dicho más que cualquier persona. Tú me recuerdas que aún estoy viva, que aún soy digna de ser querida. El sol comenzaba a colarse entre las nubes y una ráfaga de luz bañó el rostro de Elena. Cerró los ojos y por un segundo se sintió niña otra vez. La niña que corría entre nopales, que se trepaba a los árboles, que soñaba con tener un caballo propio. Y ahí estaba, tantos años después, acariciando a uno, y no a cualquiera, a uno que parecía enviado desde el cielo. Entonces escuchó pasos en la grava. Mateo venía por el costado de la casa, con cara de siempre, sombría, apurada, tensa. Pero algo en él cambió al ver a su madre sonriendo. No la había visto así desde que él era adolescente. Se detuvo un momento, observó la escena. Su madre, con las manos sobre el lomo de un caballo, hablando bajito, como si orara, y por alguna razón no se atrevió a interrumpir. Elena lo notó. ¿Quieres acercarte?, le dijo con voz suave, sin reclamo. Mateo tragó saliva. Hacía mucho que nadie le ofrecía algo sin condiciones, sin regaños, sin deberes. No, respondió sin mirarla. Tengo cosas que hacer. Y se alejó, pero no tan rápido, y no tan firme como antes. Elena volvió su atención a Luz. ¿Viste eso, verdad?, susurró. Se detuvo. Aunque sea unos segundos, se detuvo. Luz resopló, como aprobando. Vamos bien, amigo, vamos bien. Poco a poquito, vamos tocando su alma. Y así, en ese día cualquiera, en un rincón olvidado de un pueblo silencioso, una madre encontró su fuerza no en gritos, no en castigos, no en juicios, sino en la ternura silenciosa de un ser que no hablaba con palabras, pero que estaba uniendo los pedazos rotos de su corazón. Un vínculo más fuerte que la sangre había nacido, y ese lazo estaba empezando a hacer milagros. Era miércoles, y el día empezó diferente. El cielo estaba despejado, el aire era seco, y el calor comenzó desde temprano, como si el sol tuviera prisa por quemar todo lo que tocara. Desde las 5 de la mañana, los gallos ya cantaban con desesperación, y el pueblo entero olía a tortillas recién hechas, a tierra caliente y a humo de leña. Pero en la casa de Camino de la Esperanza, el ambiente se sentía tenso, cargado, como si algo estuviera a punto de estallar. Mateo había amanecido de mal humor, más que de costumbre. Desde que se levantó ya traía la cara apretada y los hombros duros como piedra. Caminaba por la casa, arrastrando los pies, tirando las cosas sobre la mesa, gruñendo entre dientes. El café le supo amargo, el pan estaba duro, y según él, la casa apestaba a vieja y polvo. Elena, como cada mañana, intentó mantener la calma.
Se levantó temprano, barrió, calentó agua para el café, preparó un poco de frijoles refritos con queso fresco. Todo con el cuidado de siempre, con la esperanza de que ese día, por alguna razón, Mateo la mirara con otros ojos. Pero no fue así. ¿Otra vez frijoles?, espetó él mientras se sentaba en la mesa, tronando los dedos. Ya pareces disco rayado. Es lo que hay, hijo, respondió ella bajito, sin dejar de mover la cuchara en la sartén. Si quieres, después voy al mercado y... Ya me harté de que siempre pongas excusas, gritó de golpe, golpeando la mesa con la palma abierta. La taza de café tembló. Elena también. Tú no haces nada aquí, ni siquiera sirves para tener la casa decente. Elena se quedó en silencio, como tantas veces. No por falta de palabras, sino por miedo, pero algo en su interior. Algo se estaba quebrando. Muy dentro de ella, una voz le gritaba que ya era suficiente. Y justo en ese momento, un sonido diferente cortó la tensión. El relincho de luz, el caballo, desde el fondo del patio. Fuerte, claro, como un aviso. Mateo frunció el ceño. ¿Otra vez ese animal aquí? Sí, él viene todos los días, respondió Elena con voz baja pero firme. No hace daño, solo me acompaña. Y le das de comer, ¿verdad? ¿Le das de lo poco que hay aquí?, reclamó él, levantándose de la silla con los puños cerrados. Le doy lo que me sobra, Mateo, lo que tú no quieres. Mateo caminó con pasos pesados hacia la puerta trasera. La abrió de golpe y salió al patio. Elena lo siguió de cerca, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Sabía lo que podía pasar. Ya había visto esa mirada en su hijo antes. Una mirada que no escuchaba razones. Luz estaba del otro lado de la cerca, observando con la cabeza en alto. Su cuerpo era imponente, pero tranquilo. Sus ojos oscuros y profundos no se apartaban de Mateo. «¡Lárgate, animal!», gritó Mateo, tomando una piedra del suelo y amenazando con lanzarla. «¡No!», gritó Elena colocándose frente a su hijo. «No le hagas daño. ¡Quítate!», gruñó él, empujándola con fuerza. Elena cayó al suelo. El golpe no fue tan fuerte como la humillación. No dolió el cuerpo, dolió el alma. Se quedó sentada, con las palmas en la tierra, mirando a su hijo con lágrimas en los ojos. «¿Qué te pasó, Mateo? ¿Qué hicimos mal para que te convirtieras en esto?». Mateo, con la piedra aún en la mano, miró a su madre. Por un segundo, su expresión vaciló, pero el enojo lo cegaba. Dio un paso más hacia Luz, y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Luz, ese ser pacífico, dio un paso adelante. Cruzó la cerca con un solo salto firme, elegante. Caminó hasta colocarse entre Elena y Mateo. No relinchó, no se agitó, solo lo miró, de frente, fijo, con una calma tan poderosa que congeló el momento. Mateo levantó la mano, pero no pudo avanzar. Sus ojos se encontraron con los de Luz y lo que vio ahí lo sacudió. No había odio, no había miedo, había algo más fuerte, verdad, un juicio silencioso, una mirada que le decía todo sin palabras: «Esto no está bien, tú sabes que no está bien». Mateo comenzó a temblar, la piedra cayó al suelo, su respiración se volvió agitada, dio un paso atrás, luego otro, y sin decir una sola palabra, se giró y se metió a la casa. Elena, desde el suelo, sollozaba bajito, no de dolor físico, sino de algo más profundo, de vergüenza, de cansancio, de amor roto. Luz se acercó y la empujó con el hocico, como queriendo ayudarla a levantarse. Ella lo abrazó, enterró su rostro en su cuello tibio y lloró como no lloraba desde que quedó viuda. «Gracias, gracias por no dejarme sola», susurró entre lágrimas. «Tú viste lo que nadie quiso ver. Tú te quedaste cuando todos se fueron. Ese día, todo se quebró. No solo la paciencia de Elena, no solo la relación con su hijo. Ese día se rompió el miedo, y en su lugar nació algo más fuerte, el valor de mirar a la verdad a los ojos, aunque doliera, aunque fuera tu propia sangre, aunque fuera dentro de tu propia casa». Y la primera chispa de ese valor vino de un ser que no usaba palabras, solo mirada y amor. Era jueves,
y el aire amaneció espeso, más caliente de lo normal, como si algo invisible envolviera cada rincón del pueblo de San Rosario del Valle. Las hojas de los árboles no se movían, ni una brisa cruzaba por las calles de tierra. Incluso los perros callejeros andaban lentos, buscando sombra. En la casa de la calle Camino de la Esperanza, el silencio era más pesado que nunca. Se sentía raro, como si el tiempo hubiera decidido detenerse, pero nadie supiera por qué. Mateo no había salido ese día. Desde lo ocurrido con Luz, apenas cruzaba palabras con su madre. Andaba inquieto, encerrado en su cuarto, con la radio apagada y el alma revuelta. La mirada dura que siempre llevaba en el rostro ahora parecía perdida. No hablaba, no gritaba, pero algo en él hervía por dentro. Elena, por su parte, trataba de actuar como todos los días. Preparó café, coció arroz, barrió el patio, pero su cuerpo estaba más lento. Le costaba caminar, los dedos se le dormían y el pecho le dolía como si cargara un costal lleno de piedras. Intentó ignorarlo. Es el calor, se decía a sí misma. Es el coraje, es el cansancio. Pero no era eso. Algo en su cuerpo estaba fallando. Algo que su alma ya sabía, pero que su boca no quería decir. A media mañana, mientras recogía la ropa seca del lazo, sintió que todo le daba vueltas. El cielo se le fue encima. Las rodillas se le doblaron y cayó de lado con un golpe seco contra el suelo de tierra. Nadie la vio, nadie la escuchó. En la cocina, el café seguía hirviendo. En la radio, una canción sonaba bajito. En el fondo del patio, Luz levantó la cabeza. El caballo estaba bajo la sombra del mezquite, quieto, como siempre. Pero en cuanto sintió el golpe, algo en él se encendió. Sus orejas se movieron, olfateó el aire y relinchó con fuerza. Un relincho distinto. No era llamado, no era saludo, era urgencia. Se acercó a la cerca, vio a Elena tirada en el suelo, inmóvil, con la cara pálida y los ojos cerrados. Relinchó otra vez. Nadie salió. Golpeó el suelo con fuerza. Nada. Entonces hizo lo impensable. Con un impulso firme, Luz golpeó la vieja cerca de madera hasta abrirla. El sonido fue tan fuerte que un pájaro voló del tejado. Cruzó el patio al trote, se acercó a Elena y empujó su hombro con el hocico. Nada. Se agachó, la olió, la lamió suavemente en la cara. Mateo, desde dentro, escuchó los relinchos. Frunció el ceño. ¿Otra vez ese caballo?, pensó, molesto. Se levantó con fastidio, se asomó por la puerta trasera y ahí la vio. Su madre, tirada en el suelo, pálida, con una mano abierta y el rostro sin color. Y frente a ella, Luz, con la cabeza inclinada, sin moverse, como protegiéndola. ¡Mamá!, gritó, corriendo hacia ella, tirándose de rodillas a su lado. ¡Mamá, despierta! La sacudió, la llamó por su nombre, le tocó el rostro. Estaba viva, pero apenas. Respiraba con dificultad, los labios resecos, el pulso débil. ¡No! ¡No me hagas esto, mamá!, dijo con voz rota, la voz de un niño asustado. «Perdóname, por favor, aguanta». Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. Lágrimas de culpa, de miedo, de esos años en los que creyó que tenía el derecho de levantar la voz, de humillar, de golpear, de odiar. No sabía, decía sollozando. No sabía que te estaban matando de a poquito. Perdóname, por favor. Abrazó a su madre como hacía muchos años no lo hacía. La apretó contra su pecho, sintiendo su respiración débil. Luz los miraba, de pie, inmóvil, como un guardián sagrado. Sus ojos no eran de caballo, eran de cielo. Ojos que entendían lo que pasaba, que estaban viendo cómo el alma de un hombre se derrumbaba por fin. Los vecinos llegaron minutos después, alertados por los relinchos. Encontraron a Mateo llorando, abrazando a su madre, y a un caballo parado firme junto a ellos, como si fuera parte de la familia. «¿Qué pasó?», preguntaron. «Mi mamá se desmayó», dijo entre lágrimas. El caballo la encontró, la cuidó, la salvó». Llamaron al médico del pueblo. Doña Elena fue llevada a su cama con cuidado. Le dieron suero, le bajaron la fiebre. Dijo unas cuantas palabras, muy bajito,
pero con una sonrisa. «Estoy bien, solo fue un susto», murmuró. Pero en el fondo, todos sabían que no era solo eso. Esa tarde, Mateo no se separó de ella. Le dio de comer en la boca, le peinó el cabello, le humedeció los labios y cada tanto salía al patio a ver a Luz. El caballo seguía ahí, no se movía, no pedía nada, solo estaba mirando, cuidando como un ángel fiel. Y esa noche, por primera vez en su vida, Mateo se arrodilló frente a ese animal. Le tocó la cabeza con respeto, con humildad, y dijo en voz baja: «Gracias, gracias por salvar a mi madre, por hacer lo que yo no fui capaz de hacer por tantos años». Luz bajó la cabeza, aceptando el gesto. No necesitaba palabras. Él ya lo había entendido todo, y en ese momento, entre el silencio, las estrellas y la tierra caliente, ocurrió un milagro. No de esos que hacen ruido ni que salen en los periódicos. Fue un milagro de alma. Porque cuando el alma habla sin hablar, hasta el más terco puede escuchar. Y ese día, Mateo por fin escuchó. Era viernes, y después de muchos días de calor insoportable, el cielo amaneció cubierto por una capa de nubes grises. Una brisa fresca recorría las calles de San Rosario del Valle, como si el clima también supiera que algo profundo se estaba transformando en aquella casita humilde de la calle Camino de la Esperanza. El ambiente olía a tierra húmeda, a perdón y a principio de algo nuevo. Dentro de la casa, el silencio no era el mismo. Ya no era el silencio del miedo, ni de la humillación. Era otro. Un silencio tierno que permitía respirar, que no pesaba en el pecho. Un silencio que abría espacio para escuchar el propio corazón. Doña Elena aún estaba débil. No se levantó de la cama ese día, pero su rostro, aunque pálido, reflejaba una paz profunda, como si por fin el alma le hubiera soltado el peso de años de dolor. Tenía una cobija suave sobre las piernas y una taza de té de manzanilla entre las manos. Mateo se la había preparado con sus propias manos, sin decir mucho, sin intentar justificar nada, solo con actos. Y eso, para Elena, ya era un milagro. Él entraba y salía de la habitación con cuidado. Barrió la casa, lavó los platos, alimentó a las gallinas y hasta puso flores frescas en la mesita del altar. Parecía otro hombre, o mejor dicho, parecía el que siempre había estado ahí, pero que se había quedado dormido bajo tantas capas de rencor. Aquella tarde, cuando el viento trajo olor a lluvia, Mateo se sentó a los pies de la cama de su madre. No hablaba, solo la miraba. Elena lo observó con ternura. Tenía los ojos llenos de amor, pero también de verdad. No era una mirada fácil, era una mirada que decía: «Te perdono, pero ya no soy la misma». «Mamá», dijo Mateo al fin con voz ronca, «¿tú crees que uno puede empezar de nuevo?» Ella tardó en responder. Tomó un sorbo del té, se acomodó en la almohada y luego murmuró: «Uno siempre puede empezar de nuevo, si tiene el valor de mirar atrás sin excusas». Mateo bajó la cabeza. No lloró, pero su silencio hablaba por él. «Yo te fallé», dijo, «no una vez, sino muchas. Fui cruel contigo, y ni siquiera me di cuenta de cuánto daño te estaba haciendo. Me convertí en algo que nunca debí ser». «No eras eso, hijo», dijo Elena con dulzura. «Te fuiste perdiendo, pero ahora estás volviendo». Él levantó la vista y por primera vez en muchos años sonrió. Una sonrisa leve, tímida, rota, pero real. «¿Y si ya es tarde?» «Nunca es tarde para lo que se hace desde el corazón», respondió ella tomando su mano. En ese momento se escuchó un relincho suave desde el patio. Luz. Mateo se levantó, salió por la puerta trasera y ahí estaba el caballo, tranquilo, bajo el mezquite. Su figura parecía parte del paisaje, como si siempre hubiera pertenecido a ese hogar. «Ven», le dijo el hombre, sin saber por qué. «Quiero agradecerte». Se acercó con paso lento y por primera vez lo tocó. Apoyó su frente contra la del caballo y cerró los ojos. «Gracias por no rendirte con ella. Gracias por no rendirte conmigo». Luz no se movió. Parpadeó despacio como si también comprendiera el momento. Esa noche,
Mateo no durmió en su cuarto. Puso un catre junto a la cama de su madre y se quedó a su lado en silencio. De vez en cuando le tomaba la mano o le humedecía los labios, y cuando el sueño le vencía, recostaba la cabeza cerca de sus pies y escuchaba su respiración. Afuera empezó a llover, lluvia suave, de esas que limpian la tierra sin hacer escándalo, y en el patio, bajo la sombra del árbol, Luz seguía allí, como guardián del milagro que había comenzado a crecer dentro de esa casa. Porque cuando la conciencia despierta ya no hay vuelta atrás. Se mira distinto, se siente distinto, y aunque el camino de la redención es largo, el primer paso ya estaba dado, y ese paso lo dio un caballo con ojos de cielo. Era domingo, el cielo amaneció despejado, azul profundo, como lavado por la lluvia de la noche anterior. El aire olía a tierra mojada, a bugambilias frescas, a tortillas recién hechas en los comales del pueblo. San Rosario del Valle se despertaba con lentitud, con calma, con esa paz que solo los días sagrados saben traer. En la casa de la calle Camino de la Esperanza, el silencio seguía habitando los rincones. Pero ahora era un silencio amable, uno que ya no pesaba, que dejaba espacio para respirar profundo, que no se escondía de los gritos, porque ya no había gritos. Era el tipo de silencio que llega cuando las heridas empiezan a cerrar. Doña Elena ya se levantaba con ayuda. Caminaba lento, agarrada de los marcos de las puertas, pero caminaba. Ese día se puso su vestido de flores más antiguo, el mismo que había usado cuando su hijo cumplió 10 años, y se peinó su trenza con un moño azul cielo. Se sentía frágil, sí, pero también ligera, como si por dentro ya no llevara tantas piedras cargando. Mateo la ayudó a llegar al patio. Colocó una silla junto al árbol grande y una manta sobre sus piernas. Luego, sin decir mucho, fue por una taza de café y un panecito dulce. Ya no necesitaban tantas palabras. A veces, un gesto lo decía todo. Elena respiró profundo, cerró los ojos un momento y dejó que el sol tibio le acariciara la cara. «Hace mucho que no sentía esto», dijo en voz bajita. «¿El qué?», preguntó Mateo, acomodándose en una banquita a su lado. «Paz», respondió ella con una sonrisa suave. «De esa que no duele, de esa que no se rompe con gritos». Mateo bajó la mirada, pero esta vez sin vergüenza. Era como si finalmente pudiera sostener su propio arrepentimiento sin que lo aplastara. «Yo tampoco la sentía, mamá», admitió con sinceridad. «Nunca me di cuenta de todo lo que estaba perdiendo, hasta que casi te pierdo a ti». Los dos se quedaron callados, viendo cómo la luz jugaba entre las ramas del árbol. Un par de mariposas cruzaron el patio y al fondo, cerca de la cerca ya reparada, estaba él, Luz. El caballo marrón, de paso tranquilo, ojos profundos y alma de guardián. Se acercó con lentitud, como cada día. No hacía falta llamarlo. Él sabía cuándo debía llegar. Mateo se levantó, fue por una cubeta de agua fresca y unos trozos de manzana. Luz comió de su mano. Ya no había miedo, ya no había distancia. Lo que había entre ellos era respeto y gratitud. «Yo pensé que los animales solo eran animales», dijo Mateo mirando al caballo. «Pero tú me enseñaste más que muchas personas». Elena lo miraba desde su silla. Tenía los ojos brillosos, pero no de tristeza. Era una emoción distinta, una mezcla de asombro, fe y ternura. «Es que los animales también vienen de Dios», dijo ella. «Y a veces cuando las personas cierran su corazón, Él manda a uno de ellos a tocarlo». Mateo asintió. No necesitaba pruebas. Él había visto el milagro con sus propios ojos. Ese día, varios vecinos pasaron por la calle y se asomaron al patio. Algunos saludaban con la mano. Otros se detenían a preguntar por la salud de Elena. Ya no era un secreto lo que había pasado. El pueblo entero supo del día en que el caballo cruzó la cerca, salvó a la señora y despertó al hijo. Pero lo contaban como si fuera leyenda. «¿Es cierto que el caballo habló con los ojos?», preguntaban. «No habló», respondía doña Chayo,
pero hizo entender lo que nadie más pudo, y así fue creciendo la historia. Una historia que ya no pertenecía solo a Elena y Mateo, sino a todo San Rosario del Valle. Una historia de redención, de transformación, de fe viva. Con el paso de los días, Mateo hizo más cambios. Limpiaron juntos la casa, pintaron las paredes, sembraron plantas nuevas. Él incluso construyó un pequeño refugio para Luz al fondo del terreno, con sombra, agua y espacio para descansar. No era una caballeriza lujosa, pero era un hogar. Y ahí, bajo un letrero de madera tallado a mano, puso una frase que lo decía todo: donde hay fe, florece el alma. Los niños del pueblo venían a ver a Luz. Le traían zanahorias, le hablaban al oído, y algunos incluso le confiaban sus secretos, porque sabían, todos sabían, que ese caballo no era como los demás. Una mañana, mientras Mateo ayudaba a su madre a regar las plantas, ella se detuvo y le dijo: ¿sabes qué pienso? Que mamá, que Dios nunca me dejó sola, solo estaba esperando el momento justo para mandarme al ángel que necesitaba. Mateo sonrió, y ese ángel venía con 4 patas y ojos que ven al alma. Se miraron, y sin decir más, supieron que el pasado ya no dolía igual, que el presente tenía sentido, y que el futuro, por primera vez en muchos años, no daba miedo. Porque donde habita la fe, florecen los milagros, y en ese patio, bajo ese árbol, entre el amor recuperado de una madre y un hijo, y la nobleza silenciosa de un caballo que hablaba sin palabras, la vida empezaba de nuevo. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia tan especial. Si te tocó el corazón, si te hizo pensar o sentir algo diferente, eso significa que estás vivo y que aún hay esperanza en este mundo. Ahora dime, ¿tú también has tenido un momento en tu vida donde un ángel inesperado te mostró el camino? ¿Te has preguntado cuántas veces has callado cuando deberías haberte defendido? ¿A quién necesitas perdonar o de quién necesitas pedir perdón? La vida está hecha de decisiones, y a veces un solo acto de amor, una mirada, un gesto, puede cambiarlo todo. Déjanos en los comentarios lo que esta historia significó para ti. ¿Te identificaste con alguien? ¿Te gustaría que contáramos más historias así? Y si quieres seguir recibiendo historias que te inspiren, que te conmuevan y te recuerden el valor de la fe, del respeto y del amor verdadero, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Aquí, cada historia tiene un propósito y cada propósito puede transformar tu vida. Nos vemos en el próximo video. Con cariño, el equipo de historias que tocas el alma.